No sé si se escucha bien. Sí, agradecerles que puedan escribir algo en el chat, su carnet, su nombre, para que quede registrado y que quede como asistencia. No sé si tienen preguntas antes de comenzar. Preguntas. Estamos tranquilos entonces. Ok. Hay una guía ahí que les he puesto que podemos trabajar la guía. ¿Quieren? Para ir avanzando. Voy a compartir la pantalla donde tengo la guía para que todos vayamos sobre lo mismo. Ya les va a aparecer ahí. Bien, bien filosófico, Vladimir. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tantos dicen, nosotros no lo abandonamos. ¿Cómo no? Es que hubo un grupo del jueves que nadie llegó. Vale, se escucha bien, ¿verdad? Vamos a comenzar. A propósito, antes de comenzar, estuve revisando los parciales en el punto donde generaba un número. Y lo que pasa es que por alguna razón, digamos, algunos como que no comprendieron la pregunta. Y lo que sucede ahí es que, digamos, tengo un generador que yo creé, yo di los valores de norm, mult, adder. El de norm era el de la tabla, pero los otros no. Yo podía hacerlo, tenía que cambiar eso en el programa o hacerlo uno por uno en Scilab, como fuera. Entonces, como ya me daba la función que era una continua, para generar valores de una continua, yo necesito calcular la acumulada y después la inversa de la acumulada. Y al hacer la sustitución del valor de y, digamos que se tiene que sustituir en la forma de la inversa porque se despeja x, entonces ese y se sustituye por el aleatorio generado con el generador que ya les doy y eso me va a dar un x. Pero algunos solo generaron el aleatorio y no generaron el valor de x. Entonces eso no, no tiene digamos, la totalidad del punto porque no generó el valor de x, generó el valor del aleatorio y no era ese el problema. Tiene 5%, digamos, de 20, o sea, 5 puntos de 20. El que lo hizo todo bien, pero no tomó en cuenta que la secuencia comienza en cero, porque recuérdense que un ciclo de generación se comienza con un valor inicial de seed. El valor inicial de seed es cero, digamos, y ese, como es cero, es fácil de calcular, pero es el primero. No es que no se tome en cuenta, se toma en cuenta porque cuando yo llegue otra vez a cero, ahí se acaba el ciclo. Entonces, digamos, el ciclo comienza con ese valor, cero. Ese es el primero.
pero algunos consideraron el primero el segundo. Y entonces cuando les pedía, por ejemplo, les pedía el sexto, me daban el séptimo. Me lo daban bien, pero no era el sexto, sino el séptimo. Un ejemplo, a algunos les pedía otro valor. Entonces lo que sucedió es que al que lo hizo así, le puse 15 de 20 porque no, no tomó iniciar en cero. Otros, digamos que les puse 10, fue porque, digamos que yo pedía el cuarto, pero ellos dieron el cuarto, pero digamos, del aleatorio, no fue movido el aleatorio ni nada, sino que la mitad, digamos, le faltó calcular el X, que solo era meterlo en la fórmula de la inversa y ya. Entonces tienen 10. De ahí los demás, los que tienen otros datos que no son nada que ver parecidos a los valores que debe dar con ese generador y esa transformación, eso no tienen nada porque de seguro se equivocaron en otras cosas. Entonces, así están calificados y eso les modificó a algunos la nota. Aparte de que, digamos, ya había hecho una revisión de los que me habían pedido porque habían puesto más decimales o creen que no les tomó en cuenta bien la aproximación. Y yo vi, ¿verdad?, que al escribir, digamos, la respuesta, eh, no tenía la misma que yo había considerado como le daba la indicación, pero era bastante parecida en el sentido de que tenía más decimales, entonces puso más de los que yo había puesto como respuesta. Y como el programa, pues, no es que piense, sino que yo le digo a tantas cifras decimales y con este margen de error. Entonces, si se sale de ahí, lo va a poner malo, aunque sea que esté bueno o con más decimales o algo así. Entonces, cuando me pidieron la revisión, revisé y corregí. Esos han sido los cambios que han habido. De ahí los demás, pues ni modo, hay que meterle para hacer bien la actividad en línea 3 y salir adelante con esta asignatura. La verdad es que yo no quiero molestar a nadie, sino más bien que aprendan los contenidos. Eso sería todo. Hoy vamos a trabajar esta guía que tiene que ver con los procesos estocásticos. Y lo primero es identificar, ¿verdad? Digamos, en un proceso estocástico se trata de identificar estos elementos. Como lo que vamos a hacer, lo voy a hacer aquí siempre en una pantalla. Entonces voy a ocupar el whiteboard para hacer la explicación del problema. O sea que voy a estar intercambiando entre la pantalla y el whiteboard. Voy a esperar que cargue y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer en el chat o hablar. Pueden hacerlo también. Nada, pues animarles, ¿verdad? Para que salgamos bien con todo esto. Esperemos que cargue. Un poquito de refrescar la garganta. Ya hay varios, ¿no? Me alegra que estén varios. Aquí hay varias cosas, pero vamos a hacer una nueva. Esta vamos a ocupar. Y estos son los puntos. Vamos a cubrir la introducción a los procesos estocásticos, vamos a reforzar cómo es que se crea un proceso estocástico, vamos a discutir un poquito de eso, y calcular matriz de probabilidades de transición. Hay varios casos, pero no los vamos a hacer todos, quizás, no sé, a ver si alcanzamos. Esta es la definición de un proceso estocástico. Es una familia de variables aleatorias que está indexada por un parámetro. Ya vimos que esto puede ser no necesariamente el tiempo, ¿verdad? Puede ser un área, puede ser una llamada telefónica, puede ser varias cosas. Estos son los pasos. Aunque son 5 y comienza con el experimento aleatorio, yo
Digamos que esta secuencia es tomada del libro, pero yo prefiero comenzar con la número 2. Lo he dejado así porque es lo que es la secuencia, ¿verdad? Pero el número 2 es, para mí, en mi manera de apreciar, es como lo primero, porque es más fácil. Si yo logro identificar la variable que se observa periódicamente, decir el experimento es solo agregarle la palabra observar. Hallar el espacio de estados es, como es una variable, entonces toma valores de la variable. Eso sería el espacio de estados, unos valores que toma la variable. Como dice que en el 2 se observa periódicamente, entonces el 4, el espacio parametral, es en qué puntos de observación se dan. Eso sería ya prácticamente el 2, el que hace los 4 primeros, digamos así. Y el quinto, obviamente yo necesito el 3 para hacer el quinto. Entonces, por ahí va la cosa. Hay un ejemplo parecido al que se ha visto en la clase. Hacks, preguntas. Dale, Brian. Nada. Falsa alarma, entonces. Vaya. Este es el problema del productor de café. Como ya sabemos de qué se trata, digamos que podemos analizarlo un poquito más despacio. Un productor de café dice que quiere introducir una nueva marca de café al mercado y ya sabe que hay 3. Digamos que en general eso no es así. En la realidad no funciona así. En la realidad esto, digamos, ¿cuántas marcas de café no hay en el súper? Y tal vez no sean todas, porque hay lugares donde, digamos, si uno va al Coffee Cup o va a otros donde venden café, los Starbucks, entonces ahí venden otras marcas de café, árabes, hindúes, colombianos y de diferentes países. Entonces, no solo son 3. Y al mismo tiempo se tiene la situación que, digamos, hay de una marca, hay diferentes modelos, digámosle así, como presentaciones, y hay ofertas y cosas así. Entonces, uno, digamos, puede generalizar este caso a muchos casos de presentaciones y de marcas, sin tomar en cuenta que, digamos, en los super selectos no es lo mismo que si uno va a Walmart o va a otro lado, ¿verdad? Entonces, o en la tienda incluso, a diferentes marcas. Pero, digamos que para el caso vale la pena introducir ese ejemplo, como un ejemplo. 3 marcas, además hay otra situación, digamos que los que compran la marca de café la compran al final de cada mes. Eso tampoco es cierto, porque en general uno compra café, puede ser todos los días, o cada semana, o cada 15 días, no sé. Entonces no es tan fijo, pero aquí sí. Si uno quiere, digamos, como justificar o argumentar que esto puede ser real, aparte de que es irreal, pues tratar de justificar la posición sería como ponerse en una posición bastante, digamos, especial, en el sentido que, ¿dónde se puede comprar café solo en el fin de mes? Bueno, si es cuando le pagan a la gente, digamos, si fuera que hasta que la gente tiene dinero y le pagan cada fin de mes, entonces puede hacer las compras. Y eso significa, digamos, que también no tienen la libertad de buscar en cualquier lugar, sino en un lugar específico. Eso podría darse, por decir algo, en el Polo Norte o en el Ártico, digámosle así, o Antártico, o en un lugar bien remoto, en un lugar donde, digamos, se tenga una colonia de exploradores o de personas específicas
que ahí viven, hay investigadores o cosas que estén haciendo, y ahí mismo comen, ahí mismo viven, ahí compran, ahí todo, y no salen porque tienen que estar ahí. Eso puede darse. Una colonia en Marte, digamos, por ejemplo, podría ser. En Marte no creo que tomen café, no sé, una idea. Entonces podría darse una cosa bien utópica de esa forma, ¿verdad? Como para justificar el caso, pero no sería esa, digamos, la alternativa real, sino multiplicar todo esto. Pero para simplificar se tiene esto. He hablado más de la cuenta, pero la idea es que estos son casos reales que han sido modelados para poderlos trabajar, para poderlos desarrollar y mostrar, en este caso, mostrar la lógica de los procesos estocásticos, que es lo que al final es lo que interesa. Entonces ya se han mencionado algunos aspectos, como qué es lo que se está observando periódicamente. La variable sería la preferencia del consumidor al final de cada mes. Eso sería lo que se observa. Entonces el experimento sería observar la preferencia de café del consumidor entre las marcas A, B y C al final de cada mes, ya ampliándolo un poquito más, aunque como simple podría ser observar la preferencia de marca de café de los consumidores al final de cada mes, sin mencionar ABC. Y luego el espacio de estado sería ABC, que son las únicas marcas existentes. Y el espacio parametral sería después de cada mes, después de cada mes. Entonces uno dice después del primer mes, después del segundo mes, después de... Entonces, en vez de estar diciendo después de, uno dice uno y asocia el uno con después del primer mes, dos después del segundo mes, tres y así. Entonces, eso se puede escribir, digamos, como un conjunto, ¿verdad? Y ya ese sería el espacio parametral donde se toman las observaciones. Y la matriz, con los valores que ya me dan, podemos definir la matriz. Eh, Quizá voy a hacer algo para que ya vaya quedando. Voy a agregarle a este el PDF de eso que estamos haciendo. Vamos a agregar esta y esta. Okay. Ya lo vamos a dejar así. Vamos a trabajar este aquí a la izquierda. Ok, entonces, con la información que ya se me da, dice que de los que consumen la marca A, bueno, primero que hay que escribir, ¿verdad? Vamos a hacer con este color. Esta va a ser la matriz, siempre la matriz lleva doble rayita. Y ponemos los estados. Siempre van los estados encabezados de fila y encabezados de columna. Siempre. No son otros. Son los estados de fila y los estados de columna. Los estados de fila significan el estado del proceso en el periodo anterior y los estados de la columna significan los estados del proceso en el siguiente punto de observación. O sea que esta matriz me da las transiciones en un periodo de observación al otro, estando el proceso, estos son los valores que toma el proceso estocástico. Si yo pongo los estados aquí, entonces A sería que el proceso estocástico tomó el valor A en el tiempo anterior y puede pasarse de A seguir en A o consumir B o consumir C para el siguiente periodo. Y esos datos son los que se toman de acá, ¿verdad? Digamos que el 40% dice se quedan consumiendo la misma marca, o sea que de A a A es 40%. Y
se pasan el 30 y 30 a B y a C. Entonces, con este detalle yo puedo asumir que el 100% de los que estaban consumiendo A en el mes anterior se ha distribuido entre las marcas A, B y C, y solo el 40% quedó consumiendo A y 30% se pasó a B y 30% se pasó a C al final del siguiente mes. Entonces, eso es lo que significa la matriz de probabilidades de transición. Y para las marcas B y C, dice que de B a A es 20, o sea que aquí se pone 20%. Pongo punto 2 porque 20 entre 100 es punto 2. De B a C es 10, o sea que aquí quedó 10%. El otro 70% entonces tiene que haberse quedado consumiendo B. Y en C, de C a A es 30 y de C a C, de C a B, perdón, es 25. Quiere decir que aquí hay 55. El otro 45 tuvo que quedarse en C. Lo que es cierto que la sumatoria de cada fila siempre debe ser igual a 1. Todas las sumatorias de las filas siempre deben ser igual a 1. Entonces, esa es como una característica, ¿verdad? Cuando uno habla de la matriz de probabilidades de transición. Aquí hay otro problema. No sé si tienen preguntas para ir avanzando. Bueno, los problemas, acuérdense que los problemas van saliendo como... Voy a poner esto debajo. Los problemas van saliendo como, digamos, modelos de situaciones reales. Entonces, a veces como que la situación real no está completamente modelada y es para que pensemos. En los ejercicios ese es el objetivo. Digamos que estos ejercicios son parecidos a los de la actividad en línea, pero en la actividad en línea, como es actividad en línea, entonces se ha dado mayor detalle, mayor control, más, digamos, todo lo que hablé de las marcas está como escrito en el problema. Y por eso este tipo de problemas se vuelve como bastante largo, porque, digamos, como para ir, digamos, moldeando toda la situación y que todo quede amarrado y que no se escape nada de la, digamos, del escenario, entonces hay que hablar mucho en la escritura, en el problema. En la realidad uno no tiene nada escrito, sino que uno tiene la realidad. Digamos, uno está viendo la realidad. Y este proceso no se lo enseñan en ninguna parte. Digamos, no hay un curso para aprender a modelar la realidad. Entonces uno tiene que aprender haciendo. Es la razón por la que este tipo de ejercicios es así. Y digamos, en la actividad en línea, como para facilitarles un poquito el aprendizaje y el entendimiento de la situación, yo he vertido, digamos, las opciones para que ustedes piensen si lo que está dicho está bien dicho o está mal dicho, y entonces, y si explica o no explica el fenómeno que realmente está pasando. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que analizar, no tienen que analizar crear el modelo, porque, digamos, es muy complicado. No es que no puedan, sino que es que lleva demasiado tiempo y, y es como, digamos, enfrentarse a algo, proponer algo, descubrir que no está bien, modificar, proponer, y eso es un ir y venir en el modelaje hasta que uno está bastante satisfecho con que lo que uno está modelando, digamos, ya con el modelo que uno ha creado, ya se siente satisfecho. Entonces, es un, digamos, prueba y error, digámosle así, pero guiado o controlado de alguna forma por el mismo experimentador y la confianza que uno quiere tener con que el modelo
ya está ahí, porque en estas cuestiones el problema se da en que el modelo, si el modelo es casi la realidad, entonces es complicado de manipular con tantas variables y tantas cosas. Entonces, reducir el modelo, digamos, alejarlo de la realidad, lo hace fácil de manipular, como lo que hicimos con las marcas de café. Pero quizás no es realmente lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Ese tipo de, digamos, comportamiento es el que uno tiene que aprender a valorizar. Vamos a seguir y en el transcurso, digamos, ya cuando la lleven en tercera o algo así, son bromas. Antes me pasaba con eso. Perdón, ya no voy a hablar de eso. Dice, una compañía de seguros evalúa sus riesgos. Ya vimos lo de la compañía de seguros. Y eh, al final de cada mes está viendo qué está pasando. Y quizá aquí valdría la pena aclarar, ¿verdad? ¿Qué es eso del capital inicial? Todas las compañías, todas las sociedades anónimas de capital fijo o capital variable o las de responsabilidad limitada son, digamos que en el Código de Comercio de nuestro país, uno encuentra diferentes tipos de sociedades que están avaladas para operar. Y dependiendo del tipo de sociedad, así es también, digamos, los requisitos y las relaciones que puede tener con terceros. Terceros, dígase otras instituciones como bancos, cooperativas, asociaciones, eh, clientes, diferentes instituciones. Y así son sus responsabilidades también, es decir, ya en el ámbito comercial, hemos estado viendo mucho últimamente, ¿verdad? Entonces, las responsabilidades de las personas son complicadas porque, digamos, esta pandemia ha venido a causar un tremendo estrago, tremendo estrago. Imagínense, ustedes tenían un negocio, por decir algo hipotético, y alquilaban el local, pero de repente se cierra todo, no puede salir la gente, no pueden tramitar nada, no pueden negociar nada, no pueden comprar ni vender ni nada, pero tienen la obligación de pagar el alquiler, tienen la obligación de pagar los empleados, de pagar la energía, de pagar el agua, de pagar la vigilancia, etcétera. El almacenaje, o sea, el bodegaje de las cosas es complicado. Entonces tienen que empezar a gastar, digamos, de sus recursos que ya tenían. ¿De dónde lo sacan? De su capital inicial. Hasta donde llegue, ¿verdad? Por eso es que hay muchas empresas que, digamos, tuvieron que cerrar porque ya no tenían cómo poder seguir existiendo físicamente, ya no podían pagar alquiler, no podían pagar empleados, no podían pagar nada. Entonces, obviamente, tenían que tomar una decisión administrativa y esa fue declararse en bancarrota. Cuando se declaran en bancarrota, lo que están diciendo es que su capital inicial fue consumido y ya no tienen para operar. O sea que ahí pueden haber otras responsabilidades, ¿verdad? Que hayan puesto sus casas, que hayan hipotecado carros, viviendas, lo que sea, y eso se pierde porque ya no tenían cómo pagar. Entonces, el capital inicial, cuando una empresa comienza, digamos, no comienza en cero, sino que comienza con ese caso cero. Y cuando operando, sucede lo que pasó, que pierde, entonces lo que pierde es el capital inicial, el caso cero. O sea que lo menos que puede llegar a perder, o lo más que puede llegar a perder, sería lo más que puede llegar a perder, sería su capital. Quiere decir que su, digamos, su espacio de estados, lo menos que puede llegar a ponerse es menos caso cero, porque con eso comenzó, ¿verdad? Con caso cero, pero no era cero, sino que era un monto.
Entonces puede llegarlo a perder, menos K sub 0 hasta, siempre cuando analizamos estas cosas, siempre nos ponemos los dos extremos, siempre, siempre, ustedes háganlo así, pónganse los dos extremos y después analizan lo que pasa en medio de los dos extremos. Un extremo es que pierda todo y el otro extremo es que gane todo, digámosle así. ¿Cómo puede ganar todo? Nadie hace una empresa para perder, ¿verdad? O para ir hasta un monto y parar. Uno hace una empresa, ustedes van a hacer su propia empresa y espero que piensen así, en no buscar un empleo, sino en crear su propio empleo y ser ustedes sus propios jefes o dueños de su actividad. Entonces, ¿para qué van a crear su empresa? Una empresa de software, de seguridad informática o de servicios o de creación de plataformas o administración de servicios de inteligencia artificial, de, bueno, lo que sea. Para ganar dinero, ¿cuánto? Todo lo que puedan. Ser lo más rico que puedan. Ese sería su límite. Todo el dinero del mundo. Y ese es un límite que no, que no para, digámosle así, de crecer, que siempre está creciendo. Porque las inversiones siempre generan, y los montos van yendo más allá, más allá, más allá. Y hay un principio en economía que dice que el ser humano es insaciable, económicamente hablando. Eso significa que mientras más tiene, más quiere. Entonces, al ser insaciable, así se comportaría, ¿verdad? Insaciable económicamente. Entonces no tiene límite en la parte superior, es todo el dinero del mundo habido y por haber. Entonces es abierto en la parte superior y cerrado en la parte inferior porque, digamos, no puede perder más que su capital inicial. Entonces, son muchos valores, ¿verdad? Si vamos de un centavo en un centavo, que sería lo menos que se puede tener en el hemisferio financiero, lo menos que puede, digamos, mover es un centavo. De un centavo en un centavo se llega a todo el dinero del mundo y también al menos casi cero. Pero entre un centavo y un centavo, digamos, como posible valor, entonces entre menos casi cero y todo el dinero del mundo salen demasiados valores. No se puede construir una matriz de probabilidades de transición con tantos valores. Entonces se dice que ese sería como un caso en el que no se puede construir la matriz de probabilidades de transición, aunque se discretice el dinero es un concepto continuo. Entonces, por ahí va ese caso. Ya no voy a hablar del 2, porque aunque aquí pide una fórmula, eso sí podemos crear la fórmula, por si no han tenido, digamos, la situación bien clara todavía, podemos crear la fórmula, hagámoslo aquí abajo. La fórmula sería que como yo comienzo con un capital inicial, lo voy a plantear así. En este punto comenzó la operación de la empresa con K sub 0. Le voy a marcar aquí el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, el caso 5, etc. Entonces aquí sería el caso 1 porque es al final del primer mes, al final del segundo mes, al final del tercer mes, al final del cuarto mes, al final del quinto mes. ¿Qué es lo que puede pasar entre capital y capital de cada mes? Bueno, aquí pueden haber ingresos, le voy a poner así. En realidad, este periodo que está acá, quiero hacer la llave y no me deja. Sería el primer periodo. Este de acá sería el segundo. Este sería el tercero. Porque el periodo comienza a operar acá, pasan los días, está en el primer periodo.
hasta que llega al final del primer periodo, que ahí calcula su capital, que serían los ingresos que hubo en el periodo menos los, bueno, porque en general no es menos aquí, sino que pueden haber egresos en ese periodo también. Que sería, bueno, olvidemos este menos. El caso 1 sería lo que había al final del primer mes, no, lo que había al inicio de operación, más los ingresos del primer periodo, menos los egresos del primer periodo. Y eso me va a dar el monto de capital al final del primer mes. Al final del segundo mes. Entonces, si yo quiero ver en este, solo tengo que ver cuánto había aquí en el caso 1. Porque al conocer lo que hay en el caso 1, veo lo que entró y lo que salió en ese periodo, y entonces ya puedo hacer ese segundo periodo. Entonces es el capital con el que inició el periodo más los ingresos del periodo menos los egresos del periodo. Y observen cómo el subíndice del final del periodo va en relación con las entradas y salidas y con el anterior. Entonces uno puede generalizar, ¿verdad? En el n más 1, entonces se toma uno menos, que sería el anterior. El anterior al n más 1 es el n, más los ingresos que hubo en el periodo n más 1, menos los egresos de ese periodo. Y esa es la fórmula. Aprender a hacer estas fórmulas es clave, porque más adelante uno ve lo que se conoce como la propiedad de Markov. Y la propiedad de Markov es que el estado del proceso en el siguiente periodo solo depende de cuál era el estado del proceso en el periodo anterior y de lo que haya ocurrido durante el último periodo de observación, pero no de los estados del proceso en los periodos anteriores. Eso significaría que este caso n más 1 que aparece en esta expresión no tiene nada que ver con el caso n menos 2, n menos K3, 2, 1, 0, sino que lo único que tiene que ver es con el caso n, que es el anterior, y de lo que ocurrió durante el último periodo de observación, el periodo n más 1, porque es donde él se calcula su valor. Entonces, y eso sería una condición de Markov, pero eso lo vamos a ver con más detalle, solo que se los estoy anticipando. Bueno, eso sería ese caso. No sé, la matriz, digamos, para este tipo de valores no se puede porque el espacio de estados es demasiado infinito. No infinito en sí, sino demasiado grande, digamos, para trabajarlo. ¿Preguntas? Voy a hacer una pregunta. Del número 3 al 9, ¿cuál quieren hacer? El 7. Hay 1, 2, 3, 4, varios con el 7. Hagamos el 7 primero. Ya no sigan, ya no sigan. El 7 ganó primero. Entonces, en medicina, un paciente en tratamiento se puede tratar como un proceso estocástico, con los estados después del tratamiento de estar en tratamiento, estar recuperado, estar muerto o haberse perdido contacto con el paciente, y construye un proceso estocástico para
el estado del paciente luego de cada tratamiento. Ok. Si mi problema me dice esto, ¿qué es lo que estoy observando periódicamente? Estado del paciente bajo tratamiento, el estado del paciente, el estado de los pacientes, el estado del paciente. Todos están equivocados. El estado después de tratamiento. Vaya, ese está mejor. Esteban Vladimir, el Esteban que puso una F antes, ahora dice algo bastante bueno. F, no sé qué quiere decir F. Quizás un código. Vaya. El punto número 2 de las 5 cosas que debemos observar es cuál es la variable que se observa periódicamente. El problema ya lo dice. En la última línea dice construya un proceso estocástico para el estado del paciente luego de cada tratamiento. Ese es el proceso, ahí está definiéndolo, esa es la variable que quiere observar. ¿Cuál es la variable que quiere observar periódicamente? El estado del paciente después de cada tratamiento. Entonces, aquí no es tiempo, no hay un parámetro T de tiempo, cada mes, cada día, cada hora, no, sino que después de cada tratamiento, en el caso del inventario, era después al final de cada mes. Aquí es después de cada tratamiento, entonces es diferente, ¿verdad? Ese sería el T, digámosle así, después de cada tratamiento. Pero ¿qué observa? El estado del paciente. ¿Y qué valores puede tomar el estado del paciente? Ya me dice, literales A, B, C y D. Esos son los únicos valores que puede tomar. En este experimento, entonces, la cosa iría así, más o menos. Digamos, si tendríamos que numerarla, ¿verdad? Observar el estado del paciente después de cada tratamiento. Y entonces el 2 sería el estado del paciente después de cada tratamiento, sería la variable. No estoy poniendo en la descripción de los numerales, sino solo el numeral, ustedes ya saben. El 3 sería los valores que puede tomar el estado del paciente. Y entonces dice que pongámosle una letra, digamos, para no poner todo. T de tratamiento, este va a ser T, este va a ser R, este va a ser M y PC, digamos, pérdida de contacto. La T, para que no se confunda, digamos, con el espacio parametral, le podemos poner TR de tratamiento. Entonces va a ser TR, R, M y PC. Y el 4, que sería el espacio parametral, después de cada tratamiento. Entonces hay un tratamiento 1, un tratamiento 2 y así sucesivamente, y que esto se puede escribir como los T, tales que T pertenece a los
Como va de 1 a 2 así, los enteros positivos, sin incluir el 0. Algunos pondrían así, ¿verdad? También se puede poner así para no incluir el 0 específicamente, aunque como cuando uno quiere incluir el 0, lo escribe así, como su índice de la Z. Pues si no va, entonces se sobreentiende que no va, ¿verdad? Pero si quiere ser más específico, lo puede poner menos el 0, así, para hacerlo aquí más formal. Y ahora, digamos el 5, ya sería construir la matriz. La matriz siempre van a ir los estados, ¿verdad? Aquí TR, aquí R, aquí M y aquí PC. Aquí se da algo que debo declarar. Cuando uno está trabajando con los procesos estocásticos, es como que hace independientes unas cosas de otras. Y una de las cosas que se hacen independientes en este tipo de casos es los tratamientos. Los tratamientos siempre van a existir. Digamos que aunque yo ya no los haga porque ya se murió, el concepto tratamiento no deja de existir porque siguen otros en tratamiento. Aunque algunos se mueren, otros siguen en tratamiento. Aunque se pierde el contacto con algunos, otros siguen en tratamiento. Y si el que se murió, digamos, ya quedó muerto, ¿va? Ya no va a cambiar, aunque sigan los tratamientos. Entonces esa situación hay que tenerla siempre presente. Como que, digamos, los puntos de observación no paran aunque se acabe. Digamos, si fueran juegos, el juego se acabó, pero el concepto, hacer el juego, siempre sigue. Como que si se pudiera jugar indefinidamente. Entonces ese tipo de cosas siempre se toman en cuenta. Igual en los meses de observación, a menos que diga específicamente solamente durante el primer año. Entonces solo son los primeros 12 meses. Eh, bueno, si un paciente se pierde el contacto en un periodo, digamos en este periodo de observación perdimos contacto, él está perdido en el espacio, digamos, no lo puedo contactar, lo más seguro es que después del siguiente tratamiento igual no lo voy a poder contactar. Y si un paciente ya se murió, al final del siguiente tratamiento va a seguir muerto, ¿va? No hay tratamientos para revivir todavía. Entonces, estos son así, porque ya el uno está acumulado en un valor. Entonces lo demás tiene que ser cero. Las filas nunca pueden sumar más de uno. Y si un paciente está en tratamiento, puede seguir en tratamiento, puede recuperarse, puede morirse, puede perderse el contacto. Aquí estos valores sí existen. Digamos que yo no los conozco, ahorita no los conozco, ¿verdad? Porque no lo dice el problema. Entonces yo debería de poner aquí una probabilidad de TR seguir en TR, de TR seguir a R, de TR seguir a M y de TR pasar a PC. Y aquí de R lo mismo, solo que en vez de TR primero a R, ¿va? De R pasar a TR. Digamos, si un paciente está recuperado, uh, seguirá en tratamiento un paciente recuperado. Quizás ya no va. Quizás este sería cero, porque ya estaría recuperado. Pero puede seguir recuperado, sí. Puede morirse también. Puede perderse contacto también. O sea, estos ya no serían cero. Entonces aquí sería nada más de R a R. De R
AM y de R a PC. Así serían las probabilidades que hay que tomar en cuenta en este caso. Esto es un análisis de casos que son reales, ¿verdad? Así sucedería. ¿Cómo se calcularían las probabilidades de la primera fila? Entonces, las probabilidades de la primera fila irían en base a la experiencia, a los registros que ya hay en el hospital. Digamos, si yo tengo registros de que un paciente que se le hizo tratamiento se murió, entonces digamos que tengo de esos registros que se mueren, tengo 100. Después del tratamiento se murieron 100. ¿Y cuántos tratamientos he hecho hasta ese momento? Digamos que he hecho 1000. Entonces la probabilidad de que después del tratamiento se muera sería 100 entre 1000. Y de que se pierda contacto, digamos que se han perdido 200 contactos, se han hecho 1000 tratamientos. Entonces la probabilidad de que se pierda después de un tratamiento sería 200 entre 1000. Y así se calcularían los demás. Es decir, que en base a la experiencia, por eso se toman datos para eso. O sea que, digamos, cuando uno está haciendo este tipo de estudios, uno toma datos con esa razón, con ese propósito, tratar de encontrar esas probabilidades. Ya cuando tiene las probabilidades, entonces ya puede hacer uso de la matriz de probabilidades de transición. Aparte que también se puede usar la teoría, ¿verdad? Ya sabemos que las probabilidades de transición son probabilidades condicionales. Entonces ya sabemos cómo se calculan, solo que ahorita no tenemos datos suficientes para calcular. Pero así sería. Vaya, faltan poquitos minutos. ¿Quisieran resolver otro o ya es suficiente? ¿Podría explicar otra vez el literal 4? ¿Cuál 4? El número 4, el tiempo. Sí, el tiempo. Ok. El tiempo es cada cuánto se hacen las observaciones. No necesariamente es tiempo. En este caso no es tiempo, sino que es después de cada tratamiento. Entonces yo voy haciendo observaciones después de cada tratamiento, después de cada tratamiento, después de... Entonces, para poder hacer una observación necesito haber hecho un tratamiento. No la puedo hacer antes. No comienza en 0, comienza en 1, porque yo necesito un tratamiento para poder hacer la observación. Para hacer la siguiente observación, otro tratamiento, otro tratamiento. Entonces, los números 1, 2 no son tiempo, son tratamiento. Yo he puesto 1, 2 así como para identificarlos, ¿verdad? Y poder, digamos, manipularlos. Pero ya se sabe que no es tiempo, sino que son tratamientos, no hay problema. Ok, vaya. Entonces, ¿ver algún otro o ya no? Ya solo quedan como esto. Ahí está bien, como todo. El 6. Vale. Veamos el 6 y con esto vamos a terminar porque ya se acabó la hora casi. Dice así, miren. El crecimiento poblacional se puede considerar aleatorio debido a esas condiciones. O sea, el crecimiento poblacional es aleatorio en general. Dice, establecer un proceso estocástico para el COVID-19 que se refiera a la cantidad de personas infectadas en cada una de las diferentes clasificaciones de infección, que incluye asintomático, estable, moderado, grave y crítico. 5. Y que vea la tabla del COVID, digamos, para hacer esto. Entonces,
Ahí está la tabla del COVID. Pero está hablando más que todo de esto. Asintomáticos, estables, moderados. O sea que hay 5.189 casos activos. Es una realidad, no podemos negar esta realidad. O sea que salir a la calle y no tener esto en presente es como querer meter la mano en el fuego y no quemarse. Nadie va a meter la mano en un horno así, solo por meterla y quemarse, a menos que se proteja con algo, un trapo o algo, un guante, o que apague el horno primero y espere para que se enfríe. Entonces, ¿cómo puedo construir un proceso estocástico para este tipo de casos? ¿Qué es lo que debo de observar periódicamente? Aquí es donde ya empieza uno con un caso así que no hay nada. Digamos. Bueno, hay libros, ¿va? Pero uno no va a ir a leer los libros para responder un caso como este. Tiene que pensar. Tiene que seguir los pasos, pues paso 1, paso 2, paso 3. Son 5 cosas. Dije que comenzáramos con la 2. Observar la variable que se observa periódicamente. Entonces dice la cantidad de personas contagiadas por día. ¿No? Casos recuperados. Recuperados ni tan siquiera está mencionado en el documento. Háganse la pregunta, ¿cuál es la variable que debo observar periódicamente? Voy a volver a poner el... Dice establecer... Aquí está la pregunta. Para el COVID-19, que se refiera a la cantidad de personas infectadas en cada una de las diferentes clasificaciones de infección. Ya dice esto. ¿Qué es lo que observo periódicamente? Esteban dice, el estado en el que se encuentran los pacientes con COVID, ¿no? La cantidad de personas infectadas en cada una de las diferentes. Por ahí vamos bien, mira. Vale, Cristian dice, le voy a leer lo que dice Cristian. Ya lo leen porque ven el chat, ¿va? Pero dice Cristian, la cantidad de personas infectadas en cada una de las diferentes clasificaciones de infección. Le falta bien poquito. La cantidad de personas infectadas está muy abierto. La cantidad de personas infectadas, los activos con signo de interrogación es que no sabes. Me estás preguntando, no afirmando. Y aquí estoy que me afirmen, no que me pregunten. La cantidad de personas infectadas en cada clasificación de infección por día. Este está mejor, Santo Vladimir. Está casi pegando en el centro del punto central de todo esto. Yo tengo que saber cuál es la variable que estoy observando periódicamente, la parte periódicamente que no se les olvide. Periódicamente puede ser cada día, cada 12 horas, cada 2 días, así, ¿verdad? En este caso, el COVID, yo creo, entiendo,
que está haciendo la presentación, aunque hoy ya por último, como que estaba diciendo el ministro Alaví que no va a ser, o Nayib parece que estaba diciendo el presidente que no va a hacer el informe como lo ha venido haciendo, sino que va a esperar varios días para que tenga un resultado más contundente, algo así, oí, no me recuerdo si oí o leí, pero el asunto es que va a cambiar como la forma de presentar este informe, ya no va a ser cada 12 horas, sino que, no sé, quizás el mismo de hace varios días. ¿Qué más dicen? Cantidad de personas infectadas según su clasificación por día. ¿Ah? Está bastante bien. La cantidad de personas en cada clasificación infecciosa por día. Está bien. Vale, ya estamos más o menos por ahí, ya estamos asentados, ¿verdad? Ya llegando al punto. Yo quiero establecer un proceso estocástico que se refiera a la cantidad de personas infectadas en cada una de las categorías por día, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver la cantidad de asintomáticos por día, la cantidad de estables por día, la cantidad de moderados por día, la cantidad de graves y críticos por día, entonces, ¿de dónde tengo que tomar eso? Porque eso es lo que voy a estar viendo por día, la cantidad de por día, cada una de las diferentes clasificaciones por día. Entonces, ¿de dónde tomo eso? ¿Cuánto es el menor valor que puede tomar? Acuérdense del análisis, siempre vamos a tomar dos consideraciones clásicas, el menor valor y el mayor valor. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es el menor? Uno, ¿no? Cero, pero lo decís, no, o sea, o sí, ceros y no sé, Caleb, no sé si me estás diciendo o cero, pero es cero. ¿Por qué no puede ser cero? Allá en China ya hay cero contagios, cero infectados, cero enfermos. Puede ser cero, puede ser cero. Vale, entonces vamos desde cero, no hay duda de que no hay. Menos de cero no puede haber. Y más de cero sí puede haber, ¿ve? Pero menos, porque vamos desde cuál es lo menos, que es la pregunta que nos hacemos. Lo menos es que no haya nadie contagiado. Y lo máximo, toda la población del país. Vuela. Ahí vamos nosotros también en cuenta, los que se hicieron la prueba. No, ya no, porque por el tiempo no vamos a seguir, digamos, analizando, porque esto es análisis. Si yo digo que alguien es asintomático, ¿de dónde tomé ese concepto? ¿Por qué digo que alguien es asintomático? ¿Por qué digo que alguien está estable? ¿Por qué digo que alguien está en estado crítico? ¿De dónde estoy tomando esos datos? Salió positivo de la prueba. Para que yo lo clasifique, así como está clasificado acá, yo debo tenerlo controlado a ese señor. Y entonces debe cumplirse esto, que sea un caso activo. Si ustedes suman estos números,
Así rapidito, hagan la suma, 1672, 1570, 1498, 391, les tiene que dar 5189. Súmenlo rapidito, sí, rapidito, rapidito. O sea que estos números salen de los casos activos, ni tan siquiera de los otros valores que aparecen aquí, que son locales, o de las pruebas realizadas, o de los sospechosos, no, son confirmados. O sea, estos están confirmados, están ya confirmados como activos. Entonces, estos números salen de aquí. Entonces, este número puede ir de cero, que no haya ninguno, hasta los activos confirmados, digámosle así, porque pueden estar activos, ¿verdad?, como estos sospechosos, pero no están confirmados porque son sospechosos, no son ya con pruebas y todo realizado. Entonces, irían desde cero hasta, y en realidad, observen, no podemos decir que todos son hasta 5189, porque esto no todos, digamos, tienen la misma cantidad. Y si vemos los resultados de los días anteriores, entonces vamos a ver que las barras estas, casi siempre los críticos siempre son menos que los demás. Y la situación es esto. Entonces, yo podría analizar que las barritas de asintomático, estable, todos esos, son un porcentaje de los activos. Yo podría tomarlos puntual solo con lo que ya tengo ahorita. ¿Qué porcentaje son estos asintomáticos de los 5189? Iría desde cero hasta ese máximo valor, porque hasta ahí llegó la barrita. Pero si quiero hacerlo un poquito más real, tendría que ver todos los asintomáticos de los últimos 30 días. Y entonces tendría diferentes barras de diferentes tamaños y sacaría el promedio de las barras, y en base a los totales también puedo sacar promedio de totales y promedio de barras, y de eso me daría un promedio de los que tengo actualmente son o van a ser asintomáticos. De los que tengo actualmente como estables van a ser un porcentaje de esos totales que tenga como activo. O sea, puedo sacar ese prorrateo, digamos, de esos promedios para ir poniéndole tope a las barras, que, digamos, en este caso, si no me da más, solo este, entonces tendría que sacarlo así, con ese valor 5189, y sacar un porcentaje, porque la suma de todo me da el 100. Así sería el caso. Y por ahí irían los valores posibles de cada, aquí tendría que observar cada clasificación, o sea que sería ver los asintomáticos por separado, ver los estables por separado, verlos y sumados me dan el todo, ¿verdad? Así sería. Por ahí iría la cosa. No se podría construir la matriz, ahorita habría que poner P de tal a tal, P, porque los estados, si los valores son de cero hasta un número, entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Tengo que tener datos. Entonces tendría que poner P de 0 a 0, P de 0 a 1, P de 0 y así, hasta el máximo de cada barrita. Por ahí iría la cosa. Hasta aquí voy a llegar, señores. Los espero mañana en la clase. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas. Pasen buenas noches. Voy a dejar de grabar. Si no hay más preguntas, pues ni modo. Buenas noches. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego. Mañana.